Con todos ustedes, el señor don Alfonso Pérez, asesor en habilidades directivas y de comunicación, que expondrá cómo tu percepción condiciona tu comunicación. Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Os habéis despertado ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Yo no vengo a hablaros de protocolo, ni de comunicación corporativa, ni de marca personal. Vengo a hablaros de comunicación interpersonal, lo que es la comunicación de tú a tú. Por esta misma razón no he traído ni presentación, porque quiero hablar con vosotros. No quiero que estéis distraídos viendo unas maravillosas diapositivas, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cuántos de vosotros habéis tenido algún tipo de discusión esta semana con alguien? Muy bien. ¿Y cuántos de vosotros pensabais y estabais convencidos de que teníais razón? De que estabais en lo correcto. Por cierto, ¿qué es tener razón? ¿Qué es lo correcto? ¿Alguien me lo puede decir? Mirad, la mayor parte de los conflictos tienen su origen en un problema de comunicación. Y no es porque no sepamos expresar lo que queremos decir o que no sepamos, no sé, contar nuestras ideas. Sí lo sabemos, pero la mayor parte de las veces es un problema de cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Es un problema de percepción y de tiempo. Desde que nacemos estamos comunicando. Ya con nuestro primer lloro estamos diciendo ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Quién me ha pegado en el culo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Y no paramos, no paramos. Es algo que tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta de ello. No somos conscientes de ello. Y eso a veces dificulta mucho mi trabajo porque casi ninguno de nosotros admitimos que podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación. Mirad, os voy a contar una historia de una empresa hace un tiempo. El gerente de un call center me llamó porque quería mejorar la comunicación entre sus operadores y sus clientes. Y me dijo, Alfonso, ¿qué puedo hacer para mejorar la comunicación entre mis operadores y mis clientes? ¿Cómo puedo hacer para que esa comunicación sea más fluida, para mejorar mi servicio al cliente? Y yo le dije, pues mira, es muy fácil, coges a todos tus operadores y los conviertes en clientes. De esta forma, así ellos sentirán y percibirán lo que siente y percibe un cliente cuando llama a tu call center. Entonces, claro, esto era imposible, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver. Vamos a trabajar entonces cómo percibes tú a tus operadores y cómo perciben estos a sus clientes. Claro, un operador de un call center, para esta persona, él o ella, cliente es sinónimo de quejas, reclamaciones, problemas, malos modos en alguna ocasión. No siempre es así, pero muchas de las llamadas que reciben son precisamente llamadas por quejas, reclamaciones y acaban muchas veces en pequeñas discusiones. Entonces, claro, con esta percepción, ¿cómo es posible que haya una buena comunicación con el cliente? Y nuestro gerente, la percepción que tenía de sus empleados, de sus operadores, era que no tenían la actitud adecuada. ¿Qué es la actitud? Al fin, ¿la actitud de quién? ¿En base a qué? Que no sabían hacer bien su trabajo, que no contestaban bien las llamadas, etc. Con lo cual, de esta forma, ¿cómo es posible que tenga una buena comunicación con sus empleados? Al final, nadie se había puesto en el lugar del operador, que no solamente recibe quejas, reclamaciones, etcétera, sino que además muchas veces no tiene las herramientas necesarias y suficientes para poder contestar aquellas reclamaciones que tiene. Y además están muy cansados, son muchas horas, es un trabajo muy monótono y además están mal pagados. Con lo cual, con esta percepción, el operador es difícil que se comunique bien con el cliente. Y nadie se había puesto en el lugar de nuestro gerente, que lo único que quería era que sus empleados dieran una buena atención y un buen servicio al cliente.
pero no sabía comunicarlo, no sabía expresarlo. Y lo único que hacía era entablar discusiones permanentes porque no estaban haciendo esto, porque no estaban haciendo lo otro, porque lo hacían bien, porque lo hacían mal, etc. Y nadie se había puesto al final en el lugar del cliente, que lo único que hace es llamar para preguntar por algo, para reclamar algo por lo que ha pagado y por lo cual no está satisfecho, no está contento. La mayor parte de los clientes no se levantan por la mañana y dicen, bueno, no tengo nada que hacer, voy a llamar a este call center a fastidiar un poco, venga, a ver qué... No, simplemente llaman porque no están satisfechos, nada más, quieren que les ayuden. En fin, como decía, la mayor parte del tiempo estamos comunicando y no somos conscientes de ello. Cuando nacemos con una especie de GPS puesto en la cabeza. Concretamente está en la zona frontal del cerebro, en nuestra zona racional. Y es el que nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y esto lo conformamos, viene vacío normalmente, y lo vamos conformando conforme pasan los años con nuestras vivencias, con nuestras experiencias. Pero con lo que más lo conformamos es con nuestras creencias. Algunas creencias son heredadas de nuestros padres, del colegio, religiosas, culturales, cosas que hemos dado por buenas y las admitimos, bueno, que están bien y las creemos y las admitimos como buenas, ya está. Y otras son aprendidas en base a nuestras experiencias vitales, bueno, pues vamos aprendiendo cosas y las aceptamos también y las metemos en nuestro GPS, en nuestro mapa. Ese filtro al final es lo que conforma, lo que decía, lo que os decía antes, qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, etc. Pero lo curioso de las creencias es que las creencias son algo que damos por cierto, pero que realmente no hemos comprobado. Porque si lo hubiésemos comprobado sería una certeza, no sería una creencia. ¿Y esto cómo afecta a la comunicación? Pues si realmente toda la información que yo recibo la estoy filtrando, y este filtro es el que me dice lo que está bien, lo que está mal, igualmente toda la información que yo emito la estoy filtrando. Es decir, todo lo que recibo a través de mis sentidos lo filtro y todo lo que emito lo filtro. Y lo filtro siempre desde mi punto de vista, nunca me pongo en el lugar del otro. Y eso es algo que lo hacemos de forma habitual, de forma absolutamente normal. En otra ocasión, un grupo de médicos, eran todo mujeres jóvenes, que trabajaban en centros de salud, me llamaron para dar una formación, para hacer un entrenamiento de cómo podían hacer para mejorar su comunicación con sus pacientes. Claro, como os decía, eran mujeres, jóvenes, no tenían mucha experiencia y veían una media de 20 a 30 pacientes diarios. ¿Habéis estado últimamente en algún centro de salud viendo a un médico de cabecera, aquí en España, los que sois aquí españoles? ¿Sabéis cómo es? Bueno, vosotros entráis en la consulta después de estar esperando media hora y hay una médico, en este caso era una mujer joven, que está detrás de una mesa en un ordenador y sin mirar dice, sí, dígame. Y entonces tú que entras todo preocupado, llegas y dices, no, mire, es que me duele la garganta, la cabeza, o sea, la espalda. Y ella, entonces dice, sí, sí, ahora mismo, pase usted a la camilla, quítese la camisa, ahora mismo voy. Y entonces se acerca, te ausculta, tal, pum, pum, entonces te hará la receta o te remitirá a un especialista y a los 10 minutos ella vuelve al ordenador y sigue. Bueno, pues nada, hasta la próxima vez. Y sigue apuntando en el historial, en este caso, lo que ha hecho contigo. Esto suele ser más o menos habitual. Y estas chicas lo hacían de forma consciente, lo hacían de forma totalmente consciente. Porque no solamente no querían involucrarse emocionalmente, tampoco querían involucrarse a nivel de comunicación. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que venían a verlas no se fiaban de ellas, las veían demasiado jóvenes, con poca experiencia y de alguna forma no les daba confianza. Entonces ellas lo que hacían, bueno, había otros también que igual iban con demasiada confianza porque habían visto sus síntomas en internet y entonces ya estaban convencidos de lo que les pasaba y querían dar su opinión, ¿no? Pero ellas lo que hacían era levantar barreras y una barrera era estar detrás de la mesa con su ordenador, con una enfermera que hace de parapeto,
con su bata blanca, con su fonendo, porque eso es lo mismo que los policías llevan su placa y los bomberos llevan la manguera y el gorro, el casco, los médicos van con su bata y su fonendo, es su símbolo, lo que les da el rol de médicos. Y encima no había comunicación con ellos, levantaban esas barreras y procuraban ser lo más objetivas posibles, intentar diagnosticar lo más rápido posible para cumplir el tiempo que les han marcado y ya estaba. Pero curiosamente se sentían frustradas, se sentían cansadas, porque no llegaban a conectar con sus pacientes. Ellas eran médicos, muchas de ellas por vocación. Entonces, ¿por qué no llegaban a conectar? No sé, no estaban a gusto con ellas, ni con sus pacientes, ni con su trabajo. Entonces empezamos a hacer cambios. Claro, fijaros, para cada médico, sus pacientes, que eran entre 20 y 30 diarios, cada paciente era uno más. Pero para cada paciente de esos 30, su médico es única. Es única, es la única persona en ese momento en el mundo que le puede dar la solución a su problema. Y ellas no eran conscientes de esto tampoco. Entonces empezamos a hacer algunos cambios. Por ejemplo, que cuando el paciente entrara, ellas salieran a recibirle y le saludaran con una sonrisa y les dijeran: «Hola, Juan, ¿qué tal está usted? Pase, siéntese». Cosas que nos parecen obvias, pero que no hacemos. Y en vez de sentarse detrás de la mesa con la enfermera de parapeto, se sentaban al lado suya, en la silla de al lado, y se ponían a escuchar. «Cuénteme, Juan, ¿qué le ocurre? Dígame». Y escuchaban, nada más. Y por supuesto, si no era estrictamente necesario, no llevaban bata blanca, ni llevaban fonendo, ni llevaban nada que fuera necesario, porque lo que tenían que hacer era conectar con ellos. Curiosamente, con estos pequeños cambios, estos dos pequeños cambios, los pacientes reaccionaban de manera diferente cuando entraban. Muchos de ellos habían estado esperando 30, 40 minutos, una hora para que les atendieran y entraban enfadados, pero enseguida ¡pum!, los bajaban. Y se sentían escuchados y atendidos y cambiaba la actitud y cambiaba la percepción de esos pacientes. Y, por supuesto, la médico estaba mucho más relajada, mucho más tranquila y se comunicaba y conectaba con los pacientes. Dos percepciones que antes eran diferentes ante una misma realidad habían cambiado y ahora sí que conectaban. Y el nivel de estrés, el nivel de ansiedad o la frustración que podían tener había disminuido. Con todo esto lo que quiero decir es que todos percibimos la realidad de manera diferente, aunque no seamos conscientes de ello. Lo que hablábamos antes, de este filtro que tenemos que nos hace ver las cosas de una forma o de otra, de cómo nuestra percepción es afectada por ese filtro y cómo nos comunicamos con los demás, hace que percibamos esa realidad que vivimos todos de manera diferente. Y esto afecta en nuestra comunicación. Si realmente yo quiero conectar con la persona que tengo delante, lo que tendré que hacer es entender cómo funciona su mapa, entender cómo percibe. Mirad, uno de mis hobbies, de las cosas que más me gustan y que he practicado muchísimo, es la magia, el ilusionismo. ¿Y sabéis por qué funciona generalmente la magia? Porque a la gente le gusta. Aparte porque podamos hacer en un momento dado algo sorprendente, alguna aparición o lo que sea, es porque sabemos puentear la percepción. Nos saltamos ese filtro. Nos saltamos las creencias que pueda tener ese público y vamos directamente a lo que nos interesa, a conectar, a emocionar. Y eso es en la comunicación habitual nuestra del día a día, es lo que no hacemos, no llegamos a conectar con la gente. Por lo tanto, si realmente quiero conectar con alguien, tendré que entender cómo percibe, tendré que entender cómo funciona su mapa y entonces podré conectar con él. Y además pueden ocurrir dos cosas y las dos son positivas. La primera, que igual me dé cuenta de que yo no tengo razón, con lo cual para mí ya habrá sido un gran aprendizaje.
O la segunda, que me dé cuenta en qué parte del planteamiento, del razonamiento de esa otra persona está equivocado, con lo cual podré adecuar mi mensaje para hacerle entender lo que yo quiero que él entienda. En los dos casos es positivo, siempre salgo ganando. La próxima vez que vayáis a discutir con alguien, o que penséis que vais a enfrentaros a una discusión con alguien, parad. Parad. Escuchad. Solamente escuchar, escuchar. La mayor parte de las veces, atentos, frase Twitter, la mayor parte de las veces comunicamos para responder, no para comprender. Esto seguro que lo habéis escuchado más una vez porque ha aparecido en Twitter 1000 veces. Yo estoy de acuerdo. La mayor parte de las veces escuchamos solamente para responder. Estamos pendientes, cuando estamos hablando con alguien, pendientes ya de lo que vamos a responder. No estamos escuchando. O hay otra frase Twitter con la cual no estoy de acuerdo, pero bueno, yo os la digo, que dice: yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que tú interpretas. Y es mentira. Somos responsables de lo que la otra persona interpreta. Porque el objetivo de una buena comunicación es que lo que yo quiero decir sea exactamente lo que la persona interpreta. Y si eso no funciona, algo he hecho mal yo al principio. Hay partes que efectivamente no puedo controlar. Pero si controlo lo que sí puedo controlar, que esto es la primera parte de un proceso de comunicación, hasta que yo suelto lo que digo, porque una vez que he soltado es como cuando he soltado la piedra. Pero hasta ese momento, si lo hago bien, podré conectar y podré hacer que la persona me interprete lo que yo quiero que interprete. Por lo tanto, la próxima vez que vayáis a discutir con alguien, parad, escuchar, intentar poneros en el lugar de la otra persona. Total, ¿qué ganamos con estar defendiendo nuestras ideas a capa y espada? Intentar poneros en el lugar de la otra persona. Y os aseguro que estaréis en una situación mucho más cómoda y mucho más fácil para poder elaborar el mensaje adecuado que realmente os permita conectar con esa persona. Muchísimas gracias a todos.